En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos permites disfrutar de tus beneficios, de tu presencia, de tu gracia, a través de los distintos regalos que nos concedes a lo largo de nuestra vida, especialmente a través de las personas, del prójimo que pones en nuestro camino. Gracias por permitirnos encontrarte en ellos y ayúdanos para que siempre estemos atentos a descubrirlos, a descubrirte en ellos y a descubrirlos a ellos cercanos a nosotros. Te ofrecemos este tiempo que estaremos reflexionando por aquellas necesidades que algunos, pues de manera más particular, hoy tienen más apremiantemente ahí en su vida. Y te pedimos para nosotros que nos des la luz del Espíritu Santo para poder comprender los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir la pantalla. Recuerden que estamos pues retomando todavía lo mismo de la sesión 5 de nuestro manual que tenemos y nos quedamos pues ahí en la parte intermedia, todavía podemos decirlo ahí, en razón pues de lo que es el profundo que nos da este tema. Entonces estamos viendo ahí a modo de síntesis la afirmación de la verdadera divinidad de Jesucristo. Ya veíamos este número del Catecismo de la Iglesia Católica, cómo nos habla de cómo ya en la antigüedad, en el concilio de Nicea, en el año 325, ¿no? Se determinó esta realidad, hablando de cómo Cristo es consubstancial al Padre, es decir, que tiene la misma naturaleza. Después veíamos cómo a la hora de tener los elementos de la escritura, pues la parte bíblica pues tiene que ser adecuada a un lenguaje que tenga la posibilidad de ir dialogando con quienes van creyendo, quienes van manifestando su fe. Y en ese sentido, por eso se habla de que hay un paso de cristología bíblica a cristología patrística, porque se van elaborando esos dogmas en términos más técnicos que le van a dar mayor precisión, y en ese sentido, pues nosotros también nos vemos beneficiados. En ese contexto, también nosotros vimos cómo surgió la controversia arriana, como Arrio, pues tenía precisamente a la hora de hacer su reflexión, su profundización, pues estas dudas, si realmente Cristo era Dios y si era Dios, pues las implicaciones que ello tenía. ¿Por qué? Porque pues entonces si es Dios no podría sufrir, no podía tener ninguna imperfección. Y entonces esto Arrio lo pone en duda, ¿no? O sea, Cristo pues no puede ser, digamos así, como el Hijo de Dios, en el sentido de que también tenga la divinidad, porque si no, pues no podría pasar por todo lo que pasó. Y así entonces Arrio reserva la divinidad solamente para el Padre Dios. Veíamos toda esta partecita. Y entonces Cristo, al final y al cabo, en medio de todas las afirmaciones, es una criatura. Podrá ser la más perfecta, la mejor, pero nunca será igual al Padre, ¿no? Es como inferior, es una especie de Dios menor. Y eso entonces, pues es lo que los padres de aquella época se encuentran ante esta realidad. Surge así el primer concilio de Nicea, como entonces en esta época, pues se tiene que velar por la unidad del imperio, y entonces ya reconocido el cristianismo como esa religión oficial, pues es el emperador Constantino quien trata de buscar la paz para su imperio, y en torno a ello convoca a los obispos, pues para velar por la unidad de su imperio, es lo que a él le importaba. Pero al final y al cabo, en esa convocación, en ese concilio, nosotros podemos obtener pues formulaciones que le van a dar sustento a nuestra fe. Y esto fue lo que empezamos a ver, ¿no? Cómo se elabora el credo que hoy nosotros conocemos, donde se van haciendo estas afirmaciones de que Cristo es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios, es de la misma naturaleza del Padre, es consubstancial al Padre. Y así entonces se determinan también algunas condenas. Quien afirme lo contrario, pues se le considera, se dice ahí, pues anatema, ¿no? Es la herejía. Esto fue un poquito lo que la semana pasada pudimos compartir. De esto vamos a continuar. No sé si hasta aquí o de lo que ustedes pudieron ver o contemplar hubiese alguna pregunta, alguna duda, para que podamos resolverla antes de continuar. Creo que ahorita en el resumen tomó una parte de Arrio que Ajá. nos habíamos llegado, pero
Entonces, dentro de esos apuntes, ¿dónde vamos, padre? En la guía vamos a iniciar el día de hoy el número 2 de la sesión, que es la página 34. Ahí estamos nosotros. Ahí es donde vamos a hablar de lo que es el contenido teológico. Esta partecita es la que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con lo que se nos presenta en nuestra guía en razón de esta partecita del contenido teológico, pues para ir también así como desgranando todo lo que llevaba con implicaciones el credo que se había elaborado, ¿sí? Hablando ya del contenido teológico, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esa es la primera afirmación. Jesucristo es Hijo de Dios, unigénito del Padre. El Hijo no es creado, sino engendrado del Padre. Todas las demás cosas son creadas. Esta es la esencia, podemos decir, que nosotros estamos extrayendo de la profesión de fe, del credo que hicieron. Cristo es Hijo de Dios, sí, es unigénito del Padre, sí, pero no es creado, es engendrado. Y todas las demás cosas, todo lo demás que existe, es creado. Vamos a desgranar qué significa cada una de estas partecitas para que nosotros podamos ir ahí como pues penetrando esta afirmación que hicieron los padres conciliares de Nicea en el 325. Cuando se dice en el texto que Cristo es de la substancia del Padre, no se trata, como decía Arrio, de un acto creativo de Dios, sino de una auténtica generación del Hijo de la misma substancia del Padre. Entonces, a resumidas cuentas, ¿qué implica esto? Que el Hijo participa plena y totalmente de la esencia divina. Es totalmente Dios. Imaginemos un poco esto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos a nuestros papás, participamos de una parte del ser de nuestros papás, pero no somos nuestros papás. Ellos son totalmente distintos a nosotros, pero tenemos algo de ellos. Entonces, si dijéramos que Cristo fue creado, pues más o menos sería bajo esa comparación. Cristo tendría alguna parte del Padre Dios, pero no la totalidad. Y nosotros afirmamos en la fe que Él participa plena y totalmente de la esencia divina. O sea, Él es Dios. Y esto pues no lo ponemos en duda. Dios verdadero, por eso se afirma, ¿no? Que es Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, el Hijo es verdadero Dios en todos los sentidos en que el Padre es Dios. Porque si no, podríamos cometer como Arrio ese error, donde se estaría diciendo, ¿no? Que el Hijo es una especie de Dios menor. Y pues para nada. El Hijo es plenamente Dios. Y es acá donde viene esta parte. Es engendrado, no creado. Es engendrado eternamente por el Padre. Entonces, el Padre nunca dejó de ser Padre y el Hijo nunca dejó de ser Hijo. Y así entonces el Padre y el Hijo han tenido que coexistir desde toda la eternidad, siendo el Padre el que engendra eternamente al Hijo. Esa parte a nosotros nos rebasa porque recordemos cómo nosotros nos movemos en tiempo y en espacio. Tenemos un antes y un después, pero si tratáramos de imaginar un poco que no existiera el tiempo, sino que todo sucediera de manera simultánea, pues esto nos puede iluminar esta realidad de lo que hoy nosotros estamos hablando, ¿no? Si el Hijo es engendrado, pero en esa eternidad, y esto entonces es la distinción entre engendrar y crear. En el crear ya hay un antes y hay un después. Antes no había, ahora ya lo hay. En el engendrar no. El engendrar se habla en ese sentido en la eternidad y es un engendrar eterno. O sea, se está sucediendo de manera simultánea. De esa manera entonces el Padre y el Hijo están coexistiendo desde siempre. Y para hablar de esto, los padres van a echar mano de esta palabra. Esta palabra que es el que es consubstancial o en el griego el homusios, ¿sí? Entonces, el hijo es consubstancial al padre, es homusios del padre. Ese es el término griego que se emplea pues para hablar de esto. ¿Qué significa el homusios? ¿Qué significa consubstancial? Es que tiene la misma substancia. Vamos a ver esto. Entonces nosotros decimos que el Hijo de Dios es verdadero, es Dios verdadero, en cuanto que eternamente Él es engendrado por el Padre. Eternamente Él es engendrado por el Padre eterno, por el Padre Dios. Y entonces
al ser eternamente engendrado, esto mismo le permite al Hijo pues participar de su misma naturaleza. Y acá nosotros vamos a encontrarnos la consubstancialidad. ¿Qué es consubstancial? Es decir, que tiene la misma naturaleza. Eso significa la palabra consubstancial, que tiene la misma naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del Padre? La divinidad. Entonces, el Hijo también es Dios. Son de la misma naturaleza. Significa entonces que el Hijo de Dios no tiene ninguna semejanza con las criaturas creadas. Si queremos ver a quién es semejante, pues solamente semejante en todo al Padre y no deriva de otra substancia. La substancia es la divinidad. Entonces, esta es la forma en la cual los padres dan la respuesta a Arrio. La substancia, lo que subsiste, es la divinidad, aquello que está debajo de. Entonces es lo que se encuentra, ¿no? Y el término homucios, pues no es un término bíblico, es un término filosófico, es un término que proviene precisamente de la filosofía griega y bueno, se aplican, se lo apropian, digamos así nosotros, lo apropian en razón de aplicárselo al Hijo para comprender este misterio, ¿no? Entonces, podemos decir que es apropiado para expresar esa fe de los apóstoles en torno a este tema de la generación eterna del Hijo por parte del Padre y cómo participa plenamente de la divinidad. Esto de esta palabra que es el homucios, o que nosotros en español diríamos es consubstancial. Tiene la misma substancia con el otro. Es lo que subsiste, ¿no? Su divinidad. Podemos así decirlo nosotros. Y este es el meollo. Ese es el meollo del asunto. Es aquí donde entonces los padres así dan esa respuesta. Otro elemento que se nos presenta, ¿no? Como dice el credo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó. En esta frasecita tan sencilla, aquí encontramos una síntesis bíblica de todo lo que implica el acontecimiento Cristo, desde la encarnación hasta el misterio pascual y lo mismo la parucía, porque nos está hablando, voy a tratar de ir subrayando con colores para que lo vayamos ubicando. Si nosotros hablamos el momento de la encarnación, cuando Cristo se hace presente, aquí está reflejado en el texto. Si nosotros habláramos entonces de lo siguiente que nos presenta, nos habla el misterio pascual. El misterio pascual es en orden a nuestra salvación, por eso vino Cristo, ¿no? Para nuestra salvación. Y esto también nos va a encaminar a nosotros hacia la parucía. Esa parucía es esa salvación. Eso es lo que nosotros aquí aspiramos. Entonces fue por nosotros, por nuestra salvación que bajó y quiere encaminarnos hacia allá. Y entonces, si Cristo no fuera verdadero Dios, no sería un auténtico Salvador. Solamente hubiera sido el intermediario, el instrumento, pero no nos hubiera salvado Él. Nosotros pudiésemos decir, no, a mí me salvó el Padre Dios a través de Cristo, pero entonces Cristo ya no sería Salvador. Y esta parte es ahí donde la doctrina pues chocaría con la revelación bíblica, porque realmente nosotros afirmamos que Cristo es el verdadero Salvador. Si nosotros no reconocemos que Él es Dios, Él no sería nuestro Salvador. Nos salvaría el Padre, pero Cristo no. ¿Por qué? Porque entre los hombres, Cristo hubiera sido solo un hombre, solo una criatura. Entre los hombres no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos de Dios. Y es acá donde entonces nosotros aplicamos esta verdad. La verdad que implica precisamente cuando precisamente Cristo está asumiendo esta realidad. De manera extrínseca, la postura de Arrio lo hubiera dejado totalmente fuera, ¿no? Solamente es algo extrínseco, algo por encimita, pero no es quien auténticamente nos hubiera dado a nosotros la salvación. Eso sería una de las graves consecuencias de la doctrina arriana. ¿Cuál es el papel de Cristo? Bueno, pues el papel de Cristo entonces en qué queda, ¿no? Solamente un instrumento, pero el instrumento pues no es causa de salvación. No sé, yo tengo la escoba, y con la escoba puedo barrer, pero la escoba no barre sola.
necesita de mí. Entonces así hubiera sido Cristo, como la escoba para barrer la basura, pero hubiera necesitado de alguien que lo manejara. Y así, pues ya no hubiera tenido su propia divinidad. El hecho de que nosotros afirmemos que Cristo es el Salvador del género humano ha sido en razón precisamente de que es Dios y lo hace posible porque asume la humanidad. Aquello, dicen los santos padres esta frase, aquello que no es asumido no puede ser redimido. Entonces, por eso Cristo tiene precisamente que hacerse hombre. Entonces, lo que no puede ser asumido no puede ser redimido. En otras palabras, yo no puedo comprender a alguien si no me pongo en sus zapatos, digámoslo de esa forma, con esa comparación. Para que yo realmente pueda comprender a alguien, pues tengo que asumir un poco al menos su propia persona, para que entienda por qué actúa de esta forma, por qué actúa de la otra manera. Esa parte es entonces lo que me va a permitir a mí comprender. Por eso Cristo, para salvar plenamente al ser humano, siendo Dios, se hace hombre, asume nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado, para entonces darle la salvación. Y esto es la forma en la cual nos lo presenta este concilio de Nicea. Damos un paso más, ¿sí? Esta formulación de Nicea, nosotros vamos a considerarla como una auténtica interpretación de la Sagrada Escritura. Porque alguien puede decir, bueno, eso fue lo que dijeron los padres, sí, sí, pero aquí nosotros debemos de tomar en conciencia de que los padres están reflexionando lo que dice el dato bíblico. Lo que están haciendo es explicarlo y están usando los términos propios de la época para que se pudiera comprender. Es como nosotros cuando queremos explicarlo algo a un niño, pues tenemos que ponernos, digamos así, a su altura para poder explicarle con sus propios términos aquello que precisamente tratamos de tener delante de ellos. Así es entonces como entonces mucha gente luego dice, no, es que lo que dice el concilio, a ver, ¿en dónde está en la Biblia? No es que no esté en la Biblia, se está cambiando la forma de decir las cosas, pero no confundamos fondo y forma, materia y forma. Una cosa es la materia, lo que se trata, y otra cosa es la forma en cómo se dice. Y la forma, claro que puede cambiar. Tenemos que ir adecuando el lenguaje para que se pueda comprender. La forma puede cambiar, pero el fondo, la materia, eso tiene que ser intacto, porque si no traicionaríamos en este caso la revelación. Así entonces los padres conservan la esencia de la revelación, aunque se tenga que expresar en esos términos, como ese término griego de lomucios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué descubrimos? ¿Qué notamos acá nosotros? Primero, pues esta controversia arriana, pues obedece a un reclamo que había en la gente de aquella época para comprender de mejor manera lo que se decía de Cristo, ¿no? Yo les digo, no podemos juzgar, condenar así de ipso facto a quienes a lo mejor en algún momento cometieron alguna herejía. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo ellos es un honesto esfuerzo por comprender a Cristo. Arrio, obviamente, pues tiene esa inquietud. Bueno, ¿cómo voy a hablar de que Cristo, pues es verdadero Dios? Y yo vi que Cristo sufrió, ¿no? No, es que un Dios no puede sufrir. Es algo incompatible, ¿no? Entonces, no es porque él quisiera echar a perder la doctrina o quisiera hacerle daño al pensamiento de Cristo, ¿no? Ya se califica de hereje cuando entonces se determina a través de alguien, en este caso el concilio, oye, pues esto que estás diciendo no está bien, y no está bien por esto, por eso, por esto y por esto. Si la persona persiste en su error, ya es cuando viene ese calificativo de una herejía, ¿no? Pero también pues se puede corregir. Y yo creo que en la vida eso lo comprendemos que a todos nos pasa. En algún momento, a la hora de juzgar algo que queremos comprender, pues a lo mejor lo hacemos de una mala manera. Y a lo mejor viene alguien que nos corrige, alguien que agarre y nos dice, es que esto no está bien por esto y esto y esto. Y entonces, no, pues sí tienes razón. Puedo tomar esa opción, hacerle caso a la persona. O todo lo contrario, ¿va? A lo mejor me niego a hacer caso a lo que me están diciendo, me niego y no reconozco mi error y ahí me quedo, entonces bueno, pues ya sería un hereje, digámoslo en esos términos. Entonces la controversia arriana es porque se quiere comprender la verdad de Cristo. Ese es el motivo. Y aquí nos damos cuenta de un cambio, un paso en la parte lingüística, en la parte de expresar lo que dice la Biblia, ¿no?
Entonces, lo que dice la Escritura se está teniendo que transvasar, digámoslo así, a una formulación dogmática. Y esto hace que la comprensión bíblica de Cristo pase a un lenguaje dogmático, pase a un lenguaje más estricto, más formal, para evitar precisamente los errores que se estaban ya dando. Esto lo debemos de salvaguardar. Para nosotros, el hecho de que cambie la forma de decir las cosas no significa que esté cambiando la materia, la esencia, ¿no? Voy a poner esa nota porque pues esto es lo que a nosotros nos va a dar esa claridad, ¿no? Nosotros tenemos que hablar siempre en este sentido, ujú, de la forma, puede ponerlo así, es el cómo se expresa algo, ¿no? En este caso. Y también nosotros podemos hablar del fondo o lo que sería la materia, el contenido, ¿no? Ujú. En el primer caso, que me pregunté tantito, en el primer caso, entonces nosotros pues podemos decir que esa forma pues puede cambiar, puede ir adquiriendo distintos lenguajes en los cuales se dice lo que se tiene, ¿no? Para que entonces se pueda entender. Eso pues lo podemos hacer nosotros. Pero lo que no puede cambiar es entonces el fondo, la materia. Ese no puede cambiar, porque eso es como la esencia, ¿no? Y así entonces, pues a lo mejor en algún momento, pues podemos tratar, tenemos la verdad revelada, pero no la podemos cambiar. Eso es intocable. Aquí nosotros estamos hablando entonces ya no de la forma en cómo se dice, sino de la misma revelación. Esa revelación que nos enseñan está en la tradición con mayúscula, no en las tradiciones, en la tradición, y lo mismo en la Sagrada Escritura. Entonces, eso no se puede cambiar, no se puede tocar. Lo que está cambiando, lo insisto mucho, es el lenguaje. El lenguaje. ¿Cómo se dice? Entonces, entramos ya a un lenguaje dogmático. Y el hecho de que se empiece a usar este nuevo lenguaje, pues ya supone un giro decisivo en esa historia, ¿no? Ya están cambiando las cosas. El lenguaje bíblico es un lenguaje, pensemos nosotros, en la antigüedad, el lenguaje bíblico, pues es el lenguaje pues más limitadito. ¿Por qué? Pues porque también no tiene todo el desarrollo lingüístico. Un lenguaje bíblico es insuficiente para que entonces se entienda correctamente, se interprete auténticamente lo que implicaba el verbo de Dios. Entonces, esta parte pues nos tiene que caer en la cabeza. Por ejemplo, los judíos, ¿no? Siendo una tribu semítica, ellos no manejaban vocales en su lenguaje. Nada más lo escribían, así como estamos nosotros ahora, ¿verdad? Estamos como en retroceso. Ahora para mandar un mensajito de texto, alguna cosa por el estilo, ya no usamos vocales. Si quiero poner D, nada más pongo la letra D, pero ya sin la E. Quiero poner te quiero y a veces le pongo TQM, ¿no? Entonces queremos ir por abreviando, queremos ir haciendo eso y el problema es que cuando venga, no sé, pensemos en 100, 200 años, que alguien lea lo que escribimos, va a decir, bueno, ¿y este qué quiso decir acá? Y aquí es donde nosotros tenemos que estar, bueno, pues atentos. El lenguaje bíblico es más primitivo. Y a la hora de entrar en contacto con el lenguaje del ambiente griego, que ya era de un nivel cultural más alto, ellos tienen que tener precisión. Por eso entonces ni se hace lo que hace. ¿Cuál es la condición aquí? Bueno, pues que se guarde la fidelidad. Se tiene que ser fiel a la revelación. No puedo traicionar lo que está dado en la revelación porque viene de Dios. Entonces, siendo fieles a la enseñanza divina, puedo usar un lenguaje nuevo a la hora de expresar. Y así nosotros vamos viendo, ¿no? Cómo la Sagrada Escritura, pues nos está narrando el acontecimiento de Cristo con las obras, con las palabras de Jesús. Y el nuevo lenguaje ya no es así. Ya el nuevo lenguaje es más bien especulativo, es decir, ya proviene de estar pensando, pensando y pensando las cosas. Si nosotros vemos la Escritura,
En concreto, pensemos, los evangelios, ay, pues están re bonitos, son como historias, son ahí como ejemplitos que Jesús pone. O sea, está esa parte, lo de afuera, digamos, lo exterior, pero se trata entonces de penetrar, de hacer ese proceso donde el ser humano va a empezar a sacar definiciones, conceptos, y a través del pensamiento. Y eso es especulativo. Y así entonces, esa narración que se hacía del evento Cristo, la proclamación del Evangelio, ahora se está desplazando. Ahora ya no se trata nada más de expresarlo, se trata de explicarlo. Y por eso, para explicar algo, pues tenemos que ser muy precisos y se van elaborando pues estos lenguajes en la antigüedad. Y así podemos decir nosotros, las nuevas palabras que se usan, la nueva terminología, a lo mejor no tienen un contacto estrecho, un contacto directo con la Biblia, como esa palabra de lomucios. Bueno, a ver en la Biblia, ¿dónde está? ¿Dónde dice? No, pues esa palabra ni viene en la Biblia, no viene. Es el lenguaje filosófico, ¿sí? Entonces se está perdiendo quizás la inmediatez bíblica, pero se gana en la precisión. Van a ser las cosas más precisas, más al clavo, para que así se pueda comunicar con mayor prudencia y mayor verdad todo lo que la revelación nos ha mostrado. Y esta formulación de Nicea, nos dice en nuestra guía, en ese proceso va a inculturar el querigma. Esto es lo que es propiamente la inculturación, ¿no? Todo esto que hemos hablado ahorita. La inculturación es expresar el contenido, la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición. Ese contenido, tengo que encontrar las formas, las maneras para entonces llevarlo, en este caso, otras culturas. Fíjense acá, nosotros a veces esto de la inculturación, tristemente lo hemos reducido a folclore. Es que va a haber una misa inculturada y nos invita y a lo mejor vamos. Y a lo mejor dice, ay, qué bonito estuvo la misa inculturada porque van los indígenas, llevan flores, llevan su música, porque bailan y quién sabe qué tanto hacen. Ay, qué bonito estuvo. Sí, pero no nos damos cuenta de cuál es precisamente la realidad que se está dando a conocer, que es lo que se comunica. Piensa en la Virgen de Guadalupe. Nosotros cuando vemos la imagen, es eso lo que hacemos, lo repito, la vemos, vemos una imagen, pero la cultura náhuatl, esa no es una imagen. La cultura náhuatl, en la Virgen ellos ven un códice. Entonces lo propio es decir, o ellos tienen que decir, yo leo a la Virgen, leo a la Virgen de Guadalupe, no la veo. Nosotros sí, nada más decimos, pues vemos la imagen. Pero ya quien conoce por su cultura, entonces va a darse cuenta que todo lo que lleva el manto tiene un sentido, tiene un porqué, tiene un significado, y ahí nos da precisamente cuenta cómo la Virgen se incultura en esa cultura náhuatl para comunicar el mensaje. Así entonces Nicea lo que hace es esto, ¿no? El querigma, la palabra querigma, recordar la buena nueva, el anuncio de la buena noticia, el anuncio del evangelio de que Cristo ha muerto, pero ha resucitado y nos va a dar la salvación. Entonces, esto definitivamente agrada, agrada a los demás. Y aquí es donde empezamos a ver la necesidad. Bueno, pero sí, me agrada lo que me dices, pero ¿cómo me lo explico, no? Y así entonces vamos dando cuenta de este periodo, ¿no? Desde que se va terminando la época del Nuevo Testamento hasta que se llega a Nicea, pues hay un diálogo. Se tiene que dar un diálogo entre lo que creemos, la fe cristiana, y la cultura griega que había en ese tiempo. Y para esto, Nicea debe de tener cuidado, debe mantener la fidelidad. Ya les decía yo, se puede cambiar la manera, la forma de decir las cosas, pero nunca el contenido. Y así entonces Nicea, para poder conservar esa fidelidad, hace tres opciones. Dado la ambigüedad del lenguaje bíblico tradicional, se adopta el término mucios, ya lo veíamos, consubstancial. A esta palabra le asigna el papel de transmitir de modo inequívoco la fe eclesial en la divinidad de Cristo, que es consubstancial al Padre. Y con esta opción, el mismo concilio repudiaba el esquema filosófico de la emanación y de la gradualidad del ser entre Dios y el mundo, porque esto parecería que en ese sentido, pues entre ellos a lo mejor iba a haber una especie de Dios intermedio. Pues para nada.
Entonces, es ahí donde nos damos cuenta el por qué tienen que actuar de esa manera los padres. Ahora, en esto hay que salvaguardar estas enseñanzas. La inculturación no está corrompiendo el mensaje bíblico, no lo altera, no le inventa, ni le quita, ni le agrega, conserva el mensaje, aunque la forma cambia. Así el término consubstancial, que significa de la misma naturaleza, sirve a esta gente para ir purificando de una manera definitiva, pues falsas interpretaciones que se habían hecho acerca del mensaje de Cristo, ¿no? Y acá, entonces nos damos cuenta precisamente por el uso de ese término, cómo tanto el Padre como el Hijo tienen su misma divinidad, son consubstanciales, y nosotros así lo afirmamos en la fe. Esta es precisamente, ¿no? Cómo es la forma en cómo usan esas palabras. Este camino de precisión le permite entonces al helenismo, pues tener ese contacto cierto con lo que se revela. Pero, siempre hay un perito, ¿verdad? El negrito en el arroz, dicen por ahí. Aquí la bronca fue que el helenismo es en contrario al dogma niceno. O sea, el helenismo no aceptó. ¿Por qué? Porque la filosofía de aquella época, la filosofía griega de aquella época, no puede aceptar eso de que puede haber una verdadera encarnación. O sea, ¿cómo un Dios se hace hombre? Pues es que eso es imposible. O sea, ¿cómo vamos a aceptar eso? No, no, es impensable. Entonces no pueden, no encuentran la forma de que les quepa, digamos así, en el pensamiento, el misterio de la encarnación. Y así entonces el helenismo no es capaz de resolver ese problema conciliar, el problema de conciliar la absoluta trascendencia divina, por un lado, con la contingencia y la precariedad que tiene del otro lado. Esta realidad es entonces, ¿cómo? Pues no va a ser sencillo, no va a ser simple. Con esto nosotros podemos decir, con todo esto, que la filosofía griega, ojo, no helenizó Nicea, más bien al revés, Nicea deshelenizó y superó definitivamente a los filósofos griegos. Ahí está esa parte, ¿no? Nosotros nos damos cuenta, porque si no alguien diría, no, es que son inventos de los griegos que ya agarraron los católicos. No, no, claro que no. Y algo importante, a partir de que se hace este credo, este símbolo, esto va a dar herramientas también para después afirmar la divinidad del Espíritu Santo. No solamente, no solamente la de Cristo, ¿no? Y aquí esto, pues el desarrollo de Cristo va a ayudar mucho porque se va a tener precisamente esta realidad, ¿sí? ¿Cuándo se va a ir dando, ¿no? Bueno, pues se va a ir presentando. Nicea, pues, puede considerarse como ese punto de partida, por eso, de una nueva teología que cada vez más y más aceptan todos los cristianos. Es parte de lo que tenemos ahí nosotros. Entonces, por ahí va un poco esa realidad. Doy un paso más, ¿sí? Nos vamos a ir ahora a nuestras conclusiones. Aquí las tenemos. Entonces, los debates que se van dando de esta realidad de Cristo no solamente es una simple curiosidad especulativa, así es como, Jaime, voy a pensar en eso porque no tengo otra cosa que hacer. Claro que no. La idea, la finalidad es fundamentar la salvación doctrinalmente, fundamentar doctrinalmente la salvación que Cristo nos alcanzó. Esto lo debemos de tener bien claro. Esto jamás, jamás se nos puede olvidar, ¿no? Esto que estamos aprendiendo, que estamos sabiendo, tiene como intención, podemos decir a nosotros, la salvación. Una salvación que nosotros queremos y anhelamos. La otra conclusión, ¿no? En la escuela arriana, reduciendo el verbo a un simple intermediario humano, se está rebajando la mediación salvífica. Se está perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay nadie. Y entonces, si no hubiera nadie, entonces, ¿cómo nos vamos a salvar, no? Tenemos nosotros que saber encontrar, en este caso, el mediador, para que nos permita incluirnos. Y así ya la vamos librando. Nicea entonces va a dar razón, ¿no? De su experiencia vital,
de la salvación de Cristo y así su propia divinidad. Es decir, nosotros como iglesia, desde Nicea, podemos concebir a ese Cristo como verdadero Dios. Es una experiencia que debemos de tener. Y bueno, pues es parte entonces de lo que nosotros pudiésemos así como asumir de esta realidad, ¿no? Esta situación. De sus lecturas complementarias, más comentar las que tienen, son dos audiencias. Una de ellas que nosotros podemos tener es de Papa Benedicto en este año 2008. Y la otra, San Juan Pablo II, por ahí del 1988. Y esto, pues conviene, puede ayudarnos a perfeccionar lo que nosotros, pues a lo mejor, pues creemos y sí, pero yo sé mismamente, yo sé, ¿verdad?, que necesito pulir ese detalle. Entonces, es un poco ahí lo que se nos recomienda en la guía. Eso es lo que tenemos precisamente con estas situaciones, ¿no? Dejo de compartir pantalla. No sé si hubiese ahora sí alguna pregunta, alguna duda, algo de lo que quisieran platicar entonces. Yo, perdón, padre, me hice un Sí, poquito Leti. bolas con lo de el concepto especulativo. Ujú. Cuando dice que pasa, me confundí. Si pasamos de un proceso especulativo a reflexión o el paso es el especulativo. El paso es el especulativo. Pensemos un poco, cuando les ponía ese ejemplo, a ver, ¿qué es una silla? Entonces, lo que hicieron ese día de empezar a pensar, en sillas que conocíamos de distintos colores, tamaños, de distintos materiales, esa es la especulación, la razón. Entonces, trato yo de razonar y lo que va a ser fruto de la especulación, de ese raciocinio, en este caso, pues tratábamos de llegar a un concepto, ¿no? Ah, pues la silla es esto. Entonces, la especulación, digamos, es lo que nos echa a andar por acá el ratoncito que traemos dentro, ¿no? Empiezo a pensar, pero es muy abstracto. En la teología, pues esta es una deuda, porque se es muy preciso, esa es la bondad, se es muy preciso, pero la bronca es que nos hemos hecho mucho, pero mucho menos afectivos. Esto es lo que se pierde, dado que yo no tengo ya, digamos así, como que el espacio, ¿no? Ya no doy como para más, digamos. Entonces, llego a esos conceptos, me queda ya preciso, me queda todo claro, sí, pero es frío, es frío. Y tenemos que recuperar también la parte afectiva. Mi relación con Dios, a lo mejor a mí me queda ya muy claro, bueno, sí, que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Qué bueno, ya tengo estos argumentos. Sí, pero ¿qué implica en mi vida? ¿Qué me toca? Por ejemplo, esta parte, yo les decía, si Cristo no fuera verdadero hombre, no hubiera sido entonces verdadero Salvador de nosotros. Y esto me hace darle gracias a Dios por la salvación que me ha alcanzado. Y así se va. Y se Es, va. es, Sí. como, es como cuando uno dice, le queda a uno muy intelectualizado, Digamos, sí, pero no lo asumo. hay que hacerlo, ¿va? Yo creo que aquí, a la hora de que nosotros tratemos, pues de ir así como asumiendo todo esto, pues va a requerir un esfuerzo, ¿no? No va a ser una asunción perfecta, porque tenemos la carga del pecado, pero tampoco es que no podamos ir ahí. Entonces ya me quedo pues, de brazos y ya con permiso, ya no. Tenemos que buscar las formas, los caminos, ¿no? Ok, gracias, padre. Muy bien. No sé si hubiese alguna persona más, alguna duda. Bueno, vamos a concluir entonces, terminamos de esta manera ya esta sesioncita, donde estamos viendo cómo es esta parte de la divinidad. Si Dios nos permite, iniciamos la próxima con esta realidad de la verdadera humanidad de Cristo. Ya vemos por qué se afirma su humanidad. Bueno, pues ahora nosotros daremos un pasito más y ese pasito más
pues tiene que llevarnos también así como que en la comprensión del misterio. La próxima semana vamos a entrar a ver lo de la humanidad, cómo se asume completamente la humanidad del Señor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre bueno, te damos gracias por el tiempo que estuvimos congregados en tu nombre, pidiéndote con la luz del Espíritu Santo nos ayudes a, primero, comprender más el misterio de la Trinidad. Segundo, que comprendiendo el misterio trinitario, comprendamos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos también nosotros que te dignes, Señor, iluminar mente y corazón de aquellos que están lejos de ti, para que con tu oración nosotros también, junto con ellos, podamos integrarnos en la familia nueva de los hijos de Dios. Padre Dios, también de ese esfuerzo lo ofrecemos porque nos sabemos parte de Cristo en bien de los demás. Siendo iglesia, podemos hacer bien para los otros. Ayúdanos a comprendernos desde la verdadera humanidad de Cristo, comprendamos también nuestra verdadera humanidad y con ello podamos darte gloria. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.